Cordial saludo, docente y compañeros. Mi nombre es Gina Marcela Rodríguez. El presente video se presenta para el curso de lectores autónomos, que tiene como la finalidad el análisis de las tres teorías propuestas por la docente y el video objeto de estudio. La importancia de la lectura, el proceso del lector, eh, es lo que se quiere dar a conocer con estas lecturas, ya que como profesionales de ciencias de la información, documentación, bibliotecología y archivística, debemos estar en la capacidad de brindarle herramientas, así como implementar todo un tipo de métodos, estrategias, programas y proyectos que promuevan el acto lector, que le permitan darle al usuario herramientas para que transformen la información en conocimiento, para que cada vez valoren más este proceso y que la información simplemente no se quede ahí como algo pasajero, sino que realmente se transforme esto en conocimiento, para que se mejore el entorno, contribuir en nuestro entorno social, humanitario, eh, y a un país mejor. Eh, las tres teorías, la teoría número uno, que es la teoría del modelo transaccional de la lectura y la escritura de Rosenberg. La teoría número 2, que es el lector modelo por Humberto Eco. La lectura número 3, que es sobre la lectura de Stanislao Zuleta. De acuerdo a estas lecturas, vamos a hacer un análisis. Las tres son completamente distintas. Nos habla aquí sobre el lenguaje, el texto, el lector, el escritor, pero cada una en un entorno distinto. La teoría número 1 nos da a conocer diferentes contextos y definiciones, el lector y el escritor en diferentes ámbitos, y nos habla sobre las transacciones, que es como el cambio de una forma a otra. La teoría número 2, que es la de Humberto Eco, nos da a conocer aspectos del texto y el papel del autor y el lector. Y la teoría número 3, que es la de Stanislao Zuleta, pues esta nos lleva como nos saca fragmentos de historias, de textos, escritas por ciertos escritores pues de gran reconocimiento, y, y nos da a conocer pues la profundidad de cada uno de estos, y ahí pues nos da dando a conocer con ciertas definiciones. En las ideas comunes pues encontramos que en las tres encontramos dentro de la lectura la definición de código, ya que la primera define la lectura común como un código que se imprime entre la mente y en todo el proceso está presente los códigos. En la teoría número 2 nos habla del código del destinatario, dice que no es una entidad simple, sino es un sistema de reglas. Y en la teoría número 3 nos dice que es un término que el receptor y el emisor asignan a un mismo sentido, que un buen texto o cuando hay una buena escritura nunca hay un código común. La lectura gira en torno a ciertos códigos, a ciertas formas. De aquí depende pues también el sentido que se le da al texto, ya que cada quien pues como dice habla su enciclopedia y de acuerdo a sus definiciones pues se encuentra una diferencia y le va dando sentido de acuerdo a la propia necesidad que tiene el lector. Las tres teorías concuerdan con la importancia de la interpretación, lo cual es fundamental, y aquí nos lo recalca: un texto no es nada hasta que el lector no lo transforma. ¿Cómo lo transforma? Volviéndolo, analizándolo y sacando su conclusión. Hay que leerlo, hay que darle sentido de acuerdo a su pensamiento. Por eso pues cada lectura pues dice que es un texto en blanco hasta que el lector no rellena sus vacíos. Hay que dar a conocer para dar a conocer el mensaje que el autor nos quiere dar, nos quiere decir, implicando una reestructuración del acervo de vivencias. A veces un texto dice muchas cosas y nuestra mente siempre las enfoca a temas o a cosas que conocemos. No podemos hablar o indagar sobre algo desconocido, simplemente la mente nos lleva y pues allí se manejan sus
que ya conocemos. La interpretación es fundamental. En la actualidad, pues observamos que una de las grandes falencias que tiene la educación y que tienen los jóvenes, los niños, es la falta de comprensión lectora. En los colegios y todo, pues el niño aprende a leer, se afana porque el niño aprende a leer y aprende a hacer más cosas, pero no sabemos si el niño realmente está teniendo una capacidad lectora. Uno de nuestros autores nos dice que puedes terminar de leer un texto, pero puede que no seas nada. Si no entendiste, si no comprendió, si no se sacó un análisis del texto, no se hizo nada, no hay lectura del mismo. Es importante por eso, más que leer, analizar, comprender, saber qué se está leyendo, saber por qué se está leyendo y sacar nuestras propias conclusiones. Hay aspectos fundamentales cuando nos referimos a los textos hablados y al lenguaje. No es lo mismo un texto hablado a un texto pues escrito. La comunicación entre el lector y el escritor y el lector es diferente. Se tienen más recursos en el texto verbal, ya que aquí contamos con un proceso de ida y vuelta, una conversación, y dentro de esta conversación que intervienen expresiones faciales, tono de voz, gestos, entre otros. Aquí le damos pues sentido, es un texto de terror, un texto de gracia, la expresión lo dice mucho y de aquí sacamos también muchas conclusiones de lo que estamos observando, lo cual es de vital importancia. Dentro de la definición de texto, en la teoría 1 nos dice que es un conjunto de signos capaces de ser interpretados como símbolos verbales, además de las marcas. Además, aquí es donde nos habla sobre las marcas de papel hasta que el lector efectúe una transacción. Así que hay unas marcas, que son estos símbolos, estos códigos, pero el lector realiza una transacción y ya lo convierte como tal en un texto. En la teoría número 2 de Humberto Eco nos dice que no solo son los objetos lingüísticos que se encuentran dentro del texto, sino es cualquier mensaje, ya que en este se encuentran espacios en blanco y hay que rellenarlos. Aquí los autores están de acuerdo, ¿no? Hay que rellenar estos espacios de acuerdo a la interpretación que se le da al lector, de acuerdo a su diccionario, es decir, a las definiciones. Entonces aquí por lo menos, para poner un ejemplo, la palabra perico, si la encuentras dentro de un texto, hay personas que de una vez la entienden al ave, al perico que tenemos como ave, como pajarito, o puede ser en otros lados, en otros textos, el perico es una aguapanera con leche, parecido al café. En otros lados, pues, el perico son huevos pericos. Entonces, de acuerdo a la jerga y al diccionario que nosotros tenemos, pues lo vamos a enfocar hacia ese tema. Ya el texto, el autor tiene pues como la responsabilidad de ir enfocando las ideas y él nos dirá pues si estamos errados o nos va haciendo a conocer pues cuál es la idea de él, ¿no? Al, la extensión se está generando un nuevo texto. Cuando el autor, cuando el lector hace la lectura y va haciendo su análisis y también va como completando el texto de los vacíos, aquí se está creando una nueva información. En las herramientas tecnológicas, en el desarrollo de las tecnologías de la información que actualmente vivimos, se ve esto. Se ve que tenemos muchos textos y que se pueden editar y vamos creando un nuevo texto. Esto es la generación del conocimiento, ¿no? No mediante, pues no el plagio, ¿no? Pero sí hay documentos que puedes ir creando un nuevo documento y es lo que se hace. Es como las herramientas tecnológicas. Cada vez se avanza más y va quedando obsoleto atrás una cosa porque el hombre quiere ir mejorando y complementando cada vez más lo que necesita a satisfacción de las necesidades. Siempre se trabaja para satisfacer las necesidades del usuario. En la teoría número 3 no nos da una conclusión concreta de texto, ¿cierto? Pero pues nos habla y nos extrae sobre el pensamiento de la justificación, que han sido escritas para contar vivencias, informaciones de las que no son para gente perezosa. El autor hace énfasis en que pues hoy en día por el afán y por el modo en que vive el hombre pues es muy perezoso. En cuanto al lector del papel y el escritor, en la teoría número 1
pues encontramos que el papel del escritor se enfoca en la redacción, lo cual es fundamental la forma en que se construye el texto para dar de forma adecuada y expresarse y comunicarse con el lector. Debe tener un léxico, una construcción adecuada mediante el uso del capital lingüístico. También pues es más fácil dar a conocer un texto verbal que un escrito, por eso se deben colocar las formas adecuadas. El papel del lector pues podemos decir que es fundamental, ya que el escritor haya finalizado su objetivo, es decir que este depende de que el texto se convierta en generación de conocimiento, y para esto el acto de lectura es un acontecimiento. El lector es quien adopta una postura de acuerdo a sus intereses, mediante la interpretación como realiza el proceso de reflexión. Esto en la teoría, aquí nos habla sobre todos los procesos transaccionales que tiene en cuanto a lingüística, en la ampliación selectiva, toda interpretación. En la teoría número 2 hace referencia al lector, a quien está encargado de actualizar el texto y por ende de generar un nuevo texto cuando habla o escribe. Es un operador quien define cada palabra y le da sentido de acuerdo al texto. Humberto Eco hace referencia al autor, quien debe aplicar una estrategia para que le permita definir cómo va a realizar el texto. Esto tiene que ser mediante un proceso ya adecuado, teniendo en cuenta los acontecimientos casuales, refiriéndose a unas competencias. Debe ser capaz de dar contenido a las expresiones que utiliza. Puede decir a la elección de la lengua, la elección de la enciclopedia y el estilo léxico y estilístico. En la teoría número 3 nos habla sobre el papel del lector, hace referencia a que no debe ser flojo, que debe tener carácter, no como los hombres de ahora que se lo viven de afán. El lector debe trabajar, debe aprender a pensar, que es lo que falta mucho, el pensamiento, a razonar por sí mismo. A uno le dan tener el espíritu que está representado en la capacidad de admiración, oposición y creación. Dentro de la oposición está la crítica, y es ahí donde se deben también plasmar nuestros pensamientos y donde se debe ser racional. El texto no porque se esté escrito, pues hay que creer, también hay que dar la carga. Aquí sobre los escritores, pues recalca la importancia de los escritores que han habido a través de la historia, que han escrito libros. Digamos que él dice que no hay textos fáciles, sino no hay autores fáciles, sino lectores fáciles. Entonces, cuando un texto no les gusta, simplemente no lo leen, buscan lo fácil. En cuanto al video de Gustavo Martín Garzón, de la lectura como actividad, pues vemos que él tiene grandes ideas, que nos habla con un lenguaje muy común de la realidad, un lenguaje del día a día. Nos habla sobre nuestra casa, sobre que un cuento es una historia propia, y pues que es como la semejanza que nos han dado los autores a nosotros, ¿no? Un libro es un relato, es un lugar. De acuerdo en la casa que tú estás, ahí quedan las experiencias, ahí quedan las cosas, el libro es lo mismo. Cuando más se protege el exterior, más vacío es el interior. Debemos preocuparnos por el exterior, por el interior más que el exterior. Si no tenemos conocimientos, si no valoramos lo que aprendemos, si no analizamos, si no enriquecemos nuestra enciclopedia, nuestro léxico, así exteriormente, físicamente, aparentemos estar bien o aparentemos ser grandes profesionales, por dentro vamos a estar vacíos. ¿Cómo se va a notar eso? En las decisiones que tomemos, ¿cierto? Entonces cada día debemos ser mejor, debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos leer, debemos reforzar y todos debemos dejar la pereza y la flojera, que pues se ve reflejada en muchos por las grandes herramientas que nos dan. Entonces simplemente vamos a la fuente concreta. Debemos hacer uso correcto de las tecnologías y de todo lo que nos ofrece en la actualidad el hombre, y así darle a conocer a las personas la importancia del manejo de estas de forma adecuada. Muchas gracias, un abrazo.